Vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza del apóstol respecto al juicio y a los asuntos jurídicos en los cristianos. Acompáñenme a volver a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6, el versículo 1 al 8, vamos a leer nuevamente para tener presente todo este pasaje. Dice la palabra del Señor: ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por tanto, si tenéis juicios de cosas de esta vida, poned a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vuestra vergüenza lo digo. ¿Será así que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano va a juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis juicios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a vuestros hermanos. Hasta allí. Hay 4 cosas, hermanos, que nos enseña este pasaje de manera general. Y vamos a considerar estas 4 cosas que nos enseña el pasaje en esta oportunidad. La primera cosa que aprendemos de este pasaje es que es una falta que haya juicios o pleitos entre los cristianos, nos dice el versículo 7 y 8. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis juicios entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a vuestros hermanos. Todos los tratos entre los cristianos, hermanos, deben ser justos y honestos. Si en algún lugar de la tierra debe poderse encontrar justicia y honestidad, debe ser en la iglesia. Si en algún lugar sobre la tierra se puede encontrar justicia y honestidad, debe ser en la iglesia. No podemos esperar que haya justicia y honestidad en los tribunales mundanos, pues su mente y corazón están corrompidos. ¿Cómo puede haber allí justicia? Si la iglesia es un territorio del cielo en la tierra, si la iglesia es una probada del cielo en la tierra, no solo podemos esperar encontrar en ella toda justicia y toda honestidad, sino que aún en términos prácticos esto implica, hermanos, que en la iglesia no se va a perder no solo ni un peso, sino que tampoco se va a perder ni siquiera el objeto más caro.
sino que habrá honestidad y habrá justicia. Es no solo una vergüenza, sino una paradoja que alguien diga, es que me robaron el celular cuando fui a la iglesia, o perdí tal o cual cosa. No, hermanos, la iglesia es y debe ser un territorio tal que no se puede o debe perder ni un solo peso. Porque aún se encuentre 50 centavos tirados, la honestidad y la justicia que nos enseña la palabra y que opera el Espíritu Santo en los creyentes nos va a llevar a que esos 50 centavos, se va a decir, ¿de quién son estos 50 centavos? Porque no son míos. Y como no son míos, no los puedo tomar. Y si no sale el dueño, ¿qué se debe hacer? Bueno, depende de la situación y del objeto. En la iglesia local a veces ha habido hermanos que han olvidado su celular y porque lo han dejado en alguna u otra parte o etcétera. Pero siempre, hermanos, cuando vuelven allí está su aparato. Alguien lo encuentra y dice, hermanos, ¿de quién es esto que dejaron aquí? Tómelo, porque esto es suyo. La iglesia debe ser el terreno de mayor honestidad, justicia y verdad en toda la tierra. Desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande, hermanos. Todo el trato, entonces, por lo tanto, que debe haber entre los cristianos, debe ser claro, transparente, justo y honesto. Aún los negocios que hagan entre ellos, hermanos, han de ser negocios claros, transparentes, justos y honestos. Ya hemos visto que la palabra del cristiano vale. La palabra del cristiano vale. Porque no cumplirla es pecado. Sí saben ustedes eso, ¿verdad? Ya lo hemos visto en muchas otras oportunidades. ¿Por qué puedo confiar en la palabra del cristiano? Porque si no cumple lo que dice, está pecando. Porque si dice, voy a ir, y no va, es pecado. Porque si dice, yo lo traigo y no lo trae, es pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Vuestro sí sea sí, y su no, no. Porque todo lo demás de mal procede. Es decir, del maligno, traducen algunas versiones. Por lo que la palabra del cristiano vale en ese sentido. Esto en la sociedad actual es algo que ya se ha perdido, evidentemente, hermanos. Hoy en día ya la palabra no vale. Por eso se inventaron los contratos y luego cuando los contratos se pudieron falsificar, se inventaron los sellos. Luego cuando los sellos se pudieron falsificar, se inventaron cuanta cosa, hermanos, que ahora que holograma y que cuanta, quién sabe, cosas le ponen, por ejemplo, a los billetes. ¿Por qué? Porque no se puede hallar honestidad en el mundo que está lleno de tinieblas. La palabra allá no vale, pero la Escritura manda a los cristianos que si se comprometen en una cosa, ya sea grande o sea pequeña, lo tienen que cumplir o es pecado. Es pecado no cumplirlo. E incluso no cumplir lo que se dice es digno de disciplina en la iglesia. Si hay quien
no cumple su palabra una y otra vez, eso es pecado. Se tiene que señalar y se tiene que seguir el proceso de Mateo 18:15, hermanos. ¿Sí? Entonces puede haber alguien que puede llegar a ser expulsado, excomulgado de la iglesia porque no cumple lo que dice. Sí, hermanos, porque eso es pecado. Es una persona que se ha enraizado en un pecado, que ese es su pecado dominante. Para otros el pecado dominante será otra concupiscencia o otra lascivia o cualquier otra cosa, pero para tal persona es ese pecado. Pero esto no significa que lo que le compre a un cristiano será invariablemente el mejor e imperecedero producto del mundo. Es decir, que pueda confiar en la palabra del cristiano, que lo que me está diciendo es absolutamente cierto, porque eso es la implicación, hermanos, de que la palabra del cristiano vale. No solo que va a cumplir lo que dice, sino que lo que me está diciendo es verdaderamente cierto. Ahora, si hacemos un trato, una compraventa, debemos aclarar que esto no significa que lo que le compre al cristiano será invariablemente el mejor e imperecedero producto del mundo. No. De hecho, entre paréntesis, esa es la razón por la que los países protestantes inventaron los sistemas de devolución sin compromiso, por la honestidad. Eso no nació aquí en México, hermanos. No nació en los países católicos. Esto de las devoluciones nació en los países protestantes, digámoslo así, con herencia y cultura protestante que enseña la honestidad y la verdad. Y es que entonces se inventó eso de la devolución. Sin embargo, pues, esto no significa que si usted compra un carro, le compra el carro al hermano, eso no significa que el carro nunca le va a fallar. ¿Me explico? Eso no significa que si hace un tipo de trato de esa clase, la palabra del hermano sea la garantía de que el carro nunca le va a fallar de por vida. No, eso obviamente no está implicado en eso. Estamos en esta tierra y las cosas tienden hacia abajo. Sin embargo, sí significa que, en el caso del ejemplo del carro, al comprar ese carro, usted recibirá la información más honesta y confiable del cristiano sobre ese vehículo. No le va a engañar en lo más mínimo sobre ese vehículo. Todo lo que le falle se lo va a decir. Ni le va a esconder como es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que pasa en el día a día. Es como dicen, el pan de cada día. Cuando alguien quiere comprar, por ejemplo, un carro, lo lavan, lo acomodan, le tapan para que no se vea todos los males y fallas que tiene, para que dé una apariencia de lo que no es y engañar al otro, porque eso al final es un engaño, lo es, por más que se niegue. El cristiano entonces cuando va a vender su carro le va a decir al otro, aunque sea mundano, también se lo va a decir. Mire, tiene esto, le falla aquí, no le ha arreglado esto otro. Tiene este raspón acá, mírelo, también tiene esta falla y tiene esta otra. Le pido tanto, ¿le parece justo? Es suyo. ¿Me explico? Eso, así debe conducirse el creyente, con toda honestidad. Y debe decirle, tengo 3 años que no lo afino, no sé. Pero tiene que ser honesto para que haya tratos justos, claros y honestos. Si alguna situación ocurre, entonces
Ahora tienen que venir los dos, si es que aplica la justicia, entonces pueden acordar y arreglarse uno con el otro. Pero si fue honesto de que le andaba fallando tal cosa, no sé, que le andaba fallando la batería, el carburador, lo que sea, y luego se le descompone al otro allá por la batería del carburador, no puede ir y, me engañaste. No, yo te dije que le estaba fallando y tenías que arreglárselo. ¿Me explico? Así pues, si lo que el apóstol está diciendo es que si en los tratos entre los creyentes surgía alguna situación, algo ocasionaba alguna desaveniencia entre los hermanos, dice el apóstol en el verso 7. Primero, miren lo primero que nos dice. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Noten el principio. Que cuando la situación con el hermano no salió favorable para mí, la primera reacción no debe ser ir a los tribunales, ni ir a los tribunales de la iglesia, vamos a ver enseguida. Sino dice el texto, ¿por qué no sufrís mejor la verdad? ¿Por qué no mejor sufren el ser defraudados? ¿Es tanta nuestro ardor de que queremos justicia como de lugar? No, dice el texto, ¿por qué no lo podemos sufrir? Es tan grande nuestro ego y nuestro orgullo que no podemos sufrir ser defraudados. No, que me defraude. Si voy en alguna forma a deshonrar al Señor, levantándome contra Él o llevándole a los tribunales, hermanos, el creyente verdadero tiene en mayor estima la paz, la comunión de la iglesia que las pérdidas económicas. El creyente verdadero tiene en mayor estima la paz y la comunión de la iglesia que las pérdidas que pueda sufrir. El creyente verdadero prefiere perder lo que sea con tal de que el honor de Cristo y el evangelio no sean vituperados entre los impíos. Y dice, de que tengamos que ir ante los impíos y armar un escándalo y que digan, mira, estos son los cristianos, mira, y estos son los que creen y dicen que el evangelio los transforma y que les da paz y que ya no están apegados a las cosas de este mundo, que ya no aman las cosas de este mundo, que ya no están aferrados a las cosas del mundo. Y mira, anda echando pleito y juicio nada más porque le salió mal el aparatito ese que le compró al hermano y que le costó 50 pesos. El creyente verdadero, pues, estará dispuesto, en principio de cuentas, a sufrir el agravio, en este caso, que haya de sufrir. Yo prefiero sufrir que me defrauden a que el nombre del Señor sea vituperado y avergonzado delante de los impíos. ¿No es así? ¿No tienen ustedes el honor de Cristo en mayor estima que el de ustedes? Pero si mi honor está en mayor estima que el de Cristo, entonces yo voy a ir a pelear. Yo voy a ir a exigir. Ahora bien, ¿significa esto que aunque seamos defraudados en grandes cosas, no debemos decir nada ni a la iglesia? No. Aquí hacemos una aclaración. No, lo que el texto está diciendo es que no debemos ir con los impíos. Lo que el texto está condenando es que vayamos con los impíos, no el hecho de que exijamos justicia. Porque cuando son cosas grandes, no sé, estamos hablando de que
de que invertí, gasté o perdí 100,000, 200,000, 300,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Eso ya no es algo pequeño, ¿me explico? Cuesta trabajo en muchos casos sufrirlo por nuestra condición económica. Pero significa entonces que cuando sufrimos ser defraudados por cosas de esa magnitud, ¿debemos permanecer entonces en silencio? No, el texto no nos dice que permanezcamos en silencio, no condena el que pidamos justicia, sino lo que condena es que vayamos con los impíos a pedir justicia. ¿Qué debemos hacer? Bueno, esa es la segunda enseñanza de este pasaje. Lo segundo que nos enseña este pasaje es entonces que no debemos llevar nuestros asuntos a los mundanos, sino a los creyentes. No debemos llevar los asuntos entre los creyentes a los mundanos impíos, sino que debemos llevarlos a los creyentes. Y argumentando un poco sobre esto, hermanos, ya vimos en el encabezado anterior que nosotros no debemos acudir a los incrédulos por causa de que vituperamos el nombre del Señor. Ya hablamos mucho sobre eso, así que vamos a ser más breves en esta oportunidad. No es bíblico, hermanos, no es correcto cuando tengamos desavenencias entre los creyentes que vayamos ante los impíos para que las resuelvan. No es bíblico. No es correcto, si tenemos desavenencias entre los creyentes, que vayamos ante los impíos a que nos las resuelvan. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos esta clase de asuntos? Bueno, en primer lugar, si es un asunto pequeño, nos decía el verso 7, sufrirlo. En segundo lugar, si es un asunto grande, entonces, dice el texto, hay que llevarlo a la iglesia. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Así pues, hermanos, cuando se trata de asuntos que lo ameritan, son los creyentes quienes deben juzgar estas cosas. Dice el pastor puritano Matthew Henry, cito, en asuntos de gran daño para nosotros mismos o para la familia, escuchen, podemos utilizar medios lícitos para enderezarlos. No estamos obligados a sentarnos y sufrir la gran injuria dócilmente sin buscar nuestro propio alivio. Pero en asuntos de poca importancia es mejor aguantar el agravio. Los cristianos deben tener un temperamento indulgente y es más para su comodidad y honor sufrir pequeñas injurias e inconvenientes que parecer contenciosos. Termina la cita. Miren lo que nos dice este pastor puritano, lo que precisamente decíamos. Cuando es un asunto pequeño, el texto nos dice, tenemos que sufrirlo, hermanos, que son 50, 100, 500 mil pesos que vamos a sufrir por algún agravio o una situación así. Hermanos, por amor de los hermanos, por amor de la iglesia, por la paz y la comunión de la iglesia, eso y mucho más será dejado de lado. Y mucho más. En cierto lugar y en cierta ocasión se toleró una pérdida de 200,000 pesos
con tal de mantener la paz en la iglesia, la comunión y en amor a los creyentes y sin dolor en el corazón, porque alguno dirá, bueno, si lo aguanto, pues, para que vean que los amo. No, hermanos, eso no es obedecer el mandamiento. No, el creyente verdadero no está pegado, no está aferrado, no ama las cosas de este mundo como para no querer soltarlas por nada. Es el mundano el que está aferrado a su dinero, a sus posesiones, y usted lo jala de los pies y no lo suelta y no lo suelta. El creyente ya no tiene su corazón en las cosas de esta tierra. Pero cuando son asuntos de gran importancia, cuando son asuntos que ameritan estas cosas, o asuntos morales, por ejemplo, debemos ir a la iglesia. Pero una acotación más sobre los asuntos leves. Dice el puritano que no debemos mostrarnos como contenciosos, porque si no queremos sufrir el agravio, lo que estamos mostrando en nuestra conducta es contención. Si una actitud más opaca las marcas de gracia en un creyente es la actitud contenciosa y beligerante. Si hay una actitud que más opaca las marcas de gracia en un creyente, es una actitud contenciosa y beligerante o peleonero, en pocas palabras. Ver a alguien con esa actitud y conducta nos opaca todo el resto de las gracias que debieran estarse mostrando. Porque esto nos dice que la gracia de la humildad dada a los creyentes en el día de su salvación no está presente en esta persona. Porque esta gracia siempre va a recordar a los creyentes lo incapaces, lo ignorantes, lo miserables que son, de manera que no les cuesta trabajo pasar por alto los pequeños agravios y seguir amando a su hermano. Porque se saben incapaces, se saben ignorantes, se saben miserables, como la Escritura da testimonio de que es el hombre. Y por lo tanto, entonces, no se exalta ni se eleva y enorgullece. Que me faltó al respeto. El creyente verdadero dice, está bien, lo vamos a pasar por alto. Que me ofendió con sus palabras, lo vamos a pasar por alto. Que no me saludó, lo vamos a pasar por alto, hermano. Que no me tomó en cuenta, lo vamos a pasar por alto. Que no me ayudó, vamos a pasar por alto. Que me dejó en visto, dicen los jóvenes ahora, ¿verdad? Vamos a pasar por alto, hermanos. Y una serie de cosas así, hermano. No vamos a levantarnos orgullosos a pelear por esa clase de cosas. Pero cuando se trata, pues, de asuntos grandes, nos dice el pastor puritano, que afectan considerablemente a la familia, por ejemplo, o que son daños mayores, dice el apóstol, debemos ir a la iglesia. Debemos ir a la iglesia a tratar estos asuntos. Es la iglesia la que debe tratar estos asuntos. Pero por lo demás, la iglesia posee entonces tanto el mandamiento como la autoridad de Dios para juzgar sus propios asuntos y controversias. Incluso, escuchen,
la Iglesia también tiene autoridad moral para juzgar los asuntos y controversias del mundo impío. ¿Cómo? La tercera enseñanza del pasaje nos lo declara. Lo tercero que el pasaje nos enseña es que la Iglesia cuenta con la luz y la sabiduría de lo alto para juzgar al mundo entero. La Iglesia cuenta con la luz y la sabiduría de lo alto para juzgar al mundo entero. Miren el versículo 1 al 3 nuevamente. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Se fijan? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Miren, el apóstol está diciendo, los creyentes de hecho van a juzgar al mundo. Y no es una ilusión, no es una expectativa, es una realidad. Dice, los cristianos van a juzgar al mundo. Evidentemente, en el siglo venidero. Cuando los tronos sean puestos y todo hombre comparezca en el juicio delante de Dios. Allí dice la Escritura que los creyentes juzgarán al mundo y a los ángeles. Sigue diciendo en el versículo 2, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermanos, en la eternidad, dice el apóstol, juzgaremos situaciones tan intrincadas y tan complicadas y de manera tan perfecta, porque se imaginan ustedes que en el juicio final habrá la más mínima sombra de injusticia en el castigo para cada uno de los seres humanos y los ángeles. En ninguna manera. Todos ellos recibirán perfectamente el grado de castigo exacto hasta el más mínimo milímetro de su pecado. ¿Y quiénes participarán en ese juicio? Los cristianos. Entonces es lo que dice el apóstol. Bueno, si nosotros vamos a hacer eso, ¿cómo no podemos hacer esto otro? ¿Me explico? Es como aquel que es un ingeniero aeroespacial que sabe hacer todo conectar, corregir, reparar todas las naves espaciales y luego se les compone la plancha y se la lleva ahí al técnico de la esquina. ¿Sí me explico? Dice el apóstol, ¿qué les pasa? Si ustedes van a juzgar a los mismos ángeles, no pueden juzgar esas cositas pequeñitas. La sabiduría que viene de lo alto, que nos viene a través de la luz de la sana palabra de Dios, no solo ilumina el entendimiento y juicio espiritual, sino que también nos otorga el mejor de los juicios para juzgar cualquier otro asunto de la tierra. Muchos pueden pensar que la sabiduría y la luz de la palabra solo es para asuntos religiosos. No, hermanos. La luz de la palabra nos da entendimiento y juicio espiritual y a la vez otorga entendimiento y juicio para juzgar todo el resto de las cosas de esta vida. Porque cuando el Salmo 36:9 nos dice, en tu luz vemos la luz, no solo se refiere a que veremos la luz espiritual, sino que todas las demás luces
son reveladas por la luz de Dios. Una vela no puede demostrarnos la existencia del sol, sino es todo lo contrario. Una vela, un encendedor, una lamparita, no puede a la luz del mediodía señalarnos y decirnos, mira, ahí está el sol, y decir, ay, gracias porque por esta velita pude ver el sol. ¿No suena hasta tonto? Es el sol el que revela todas las demás otras cosas. ¿Me explico? De esta manera, cuando el texto dice que en tu luz, es decir, en la luz de Dios, vemos la luz, nos está también señalando, entre otras cosas, que la luz de la palabra de Dios, la luz que viene de Dios mismo e ilumina al creyente espiritualmente, le confiere también la gracia de poder a través de esa luz mirar las demás luces sobre la tierra. Dios es esa primera luz y el manantial de esa luz espiritual, y es por medio de la luz de Dios que todo el resto de las luces son reveladas. Y si la sabiduría y la luz de la justicia, que Dios es esa justicia, es dada a los creyentes entonces tienen el conocimiento de la justicia misma que revela todas las formas de justicia del mundo. Por eso el texto nos dice que los santos juzgarán al mundo, porque tendrán una luz tal que revelará todas las cosas en cuanto a las cosas de este mundo. Hermanos, esta es una realidad futura. Si juzgaremos a los ángeles que cayeron, dice el verso 3, ¿seremos incapaces de juzgar las cosas de esta vida? En ese sentido, los mejores legisladores del mundo serían los cristianos verdaderos. Si quisiéramos saber dónde están los mejores legisladores del mundo, serían los cristianos verdaderos en la iglesia. Los mejores jueces del mundo serían los cristianos verdaderos, porque la luz de Dios que les ilumina les conferiría la gracia y la capacidad de juzgar con rectitud, justicia y toda honestidad en todo otro asunto. En ese sentido, entonces, quien tiene luz verdadera es la iglesia, y repito, para todas las cosas, pues dice el apóstol, juzgaremos al mundo entero. Por lo tanto, entonces, hermanos, no debemos pues seguir con ese pensamiento de que allá el Estado y la iglesia acá. La iglesia sabe o conoce cómo actuar con sus propias cosas, pero el Estado con las suyas. No, hermanos, la iglesia tiene la autoridad, la capacidad y el conocimiento para legislar y juzgar aún sobre el Estado mismo y sobre toda la sociedad, porque de hecho lo hará en la eternidad. Es el Estado entonces quien debiera acercarse a los cristianos verdaderos para solicitar consejo y juicio sobre sus asuntos, y no al revés. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Miren, los cristianos están yendo al Estado para pedir consejo y juicio. No, dice, esto debe ser al revés. El Estado debe acercarse a los cristianos verdaderos, porque pues, no se va a acercar a cualquier secta, ¿verdad? Vaya ahí con los de la luz del mundo, por decir así, y imagínense, hermanos, la desarta de cosas que va a sacar. No, a los cristianos verdaderos para solicitar consejo y juicio, y no debiera ser esto al revés. Es el Estado el que, en ese sentido, se debería inclinar a la iglesia y no al revés. Porque ahora
al acudir las iglesias que es que debemos registrarnos a AR para que el gobierno pueda intervenir. ¿Qué está haciendo? Se está inclinando ante el poder y la autoridad del Estado, ante la justicia, entre comillas, del Estado, cuando esto debiera ser al revés. Pero, como dice el apóstol en el versículo 8, efectivamente, esto es al revés. Es con esto en mente que el pastor puritano Matthew Henry nos dice, cito nuevamente, era una deshonra para su carácter cristiano, un olvido de su dignidad real como santos, que llevaran asuntos pequeños sobre las cosas de la vida ante magistrados paganos, cuando debían juzgar al mundo. Es más, es inexplicable que no pudieran determinar cosas pequeñas entre ellos. Termina la cita. No existe, pues, sobre la tierra lugar y personas donde haya más luz y sabiduría que en la iglesia verdadera. No existe lugar sobre la tierra donde haya más luz y sabiduría que en la iglesia verdadera. Es decir, con los verdaderos creyentes, genuinos, no como leíamos hace un rato, los que tienen apariencia de piedad, no, los que son genuinamente regenerados. Por lo que todo asunto entre los creyentes debe ser juzgado entonces por la iglesia. Ahora bien, hemos dicho mucho que debe ser juzgado por la iglesia, pero ¿quién o quiénes dentro de la iglesia son los que deberían de juzgar estas situaciones? Nos vamos a reunir todos para juzgar eso. Para responder esa pregunta, pasemos a nuestra cuarta y última enseñanza que recogemos de este pasaje, que es que en cuarto lugar son los hermanos sabios y maduros aquellos a quienes se debe acudir en estas cuestiones. Son los hermanos sabios y maduros aquellos a quienes se debe acudir en estas cuestiones. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y miren el 4. Por tanto, si tenéis juicios de esta vida, poned a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Será así que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Observen entonces cómo el versículo 3 da por sentado que si los verdaderos cristianos juzgarán a los ángeles caídos, sin problema alguno están en capacidad para juzgar asuntos de esta vida conforme a la luz de la palabra del Señor. Están completamente capacitados conforme a la luz de la palabra del Señor para juzgar cualquier asunto de esta vida. Mientras que los versículos 4 y 5 nos dicen a quienes dentro de la iglesia son los que deben de juzgar, o quién son los que deben de juzgar. Dice el 4, si tenéis juicios de las cosas de esta vida, poned a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Alguien, al no comprender el sentido del versículo 4, se podría confundir y pensar que el texto está diciendo que los que son de menor estima en la iglesia son quienes deben de juzgar. Pues parece que el texto dice, poned a los que son de menor estima en la iglesia. Y uno dirá, entonces vamos a poner a los de menor estima y ellos son los que deben de juzgar. No, esto no es así. Los pastores puritanos nos ofrecen 3 interpretaciones de ese versículo. Y escuchen, hermanos, estas interpretaciones. ¿Por qué dice entonces el texto que los de menor estima deben de juzgar? Bueno, en primer lugar, se interpreta este texto de la siguiente manera. Que la expresión que
deben juzgarlos de menor estima, es una afirmación. Es decir, que es como que si el texto estuviera diciendo: pongan a los hermanos que estimen menos capaces entre ustedes y verán que son incluso más capaces que los incrédulos. ¿Me explico? Que es como que si el apóstol estuviera diciendo: ustedes están yendo a los incrédulos porque piensan que allá es donde hay justicia. No, no, no. Si pusieran a los de menor estima, esos serían más capaces que los incrédulos. ¿Me explico? O que también sería como si estuviera diciendo: pongan a los hermanos que estiman menos capaces entre ustedes. Tal cosa sería mejor que acudir a los incrédulos. ¿Me explico? La segunda interpretación es que esta expresión de poner a los más de menor estima es una pregunta. De hecho, como aparece en la versión Reina Valera 60. Es como si dijera y preguntara: ¿van a poner a juzgar en vuestras controversias a aquellos que son de menor estima en la iglesia? Y por eso luego pregunta: ¿no es esto vergonzoso? Aquí los de menor estima entonces se entiende por el contraste del versículo 5 que son los que menos han avanzado en la fe, en la obediencia y en la sabiduría de la palabra de Dios. Esos serían a los que se refiere con los de menor estima. Y la última interpretación de este texto es que el poner a los de mejor estima es dicho en forma irónica, que es como si dijera el apóstol: sí, y pongan a los hermanos que estimen menos capaces entre ustedes, sí, porque hasta en eso también se van a equivocar. ¿Sí me explico? Como si estuviera haciendo un reclamo con ironía, porque es evidente que lo que no está enseñando es que se debe poner a los hermanos más inexpertos, no, sino el versículo siguiente aclara claramente su propósito. Dice el versículo: para vuestra vergüenza lo digo. ¿Será así que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? De manera que entendemos, hermanos, que el versículo 5 nos está diciendo que a la hora de buscar quién podría juzgar estas cuestiones, no se debe acudir a los que menos han avanzado en la fe, en la obediencia y en la sabiduría, sino al contrario. Se debe acudir a los que han dado mayores muestras de crecimiento, madurez y sabiduría en la fe y en la escritura. A esos son los que hay que acudir para que juzguen estas cosas. Por lo que el apóstol nos enseña que no debemos entonces, y escuchen esto, hermanos, no debemos acudir a los jóvenes para pedir consejo y juicio como hizo Roboam. Porque esto, hermanos, es algo muy común. Se tiende a ir a pedir consejo, juicio a los más jóvenes en la fe. ¿Por qué no se debe hacer esto? Porque la falta de conocimiento de la Escritura y la falta de experiencia en el caminar en la fe de estos, aunque sean creyentes, tenderían a un consejo y juicio en lo menos impreciso. La falta de experiencia de estos creyentes que son jóvenes en la fe va a tender a que su consejo y su juicio en lo menos sea impreciso y no sea efectivo o ayude. Y aunque es una conducta muy común que las personas se acerquen a las personas de su edad o de una edad similar
para pedir consejo, la Escritura nos manda ir a los ancianos y a las ancianas. Pues dice la Escritura a las ancianas que deben enseñar a las más jóvenes. Ahí también ya se está estableciendo un principio. ¿Quién debe dar consejo? Los más ancianos en la fe y en el caminar en el Señor. Pero, hermanos, es una conducta muy común que por lo general se tienda a buscar consejo en personas más inexpertas, tal vez porque tienen más afinidad en algunas otras cosas. Otra de las cosas que no consideran los que acuden a pedir juicio y consejo a los más jóvenes es el daño que pueden ocasionarles a los más jóvenes por la falta de solidez que a estos les caracteriza. Es decir, que muchas veces cuando se va y se le pide consejo a alguien que es joven en la fe, no solo no me dará un consejo preciso, sino que puedo hacerle daño al irle a pedir consejo. ¿Cómo? Porque muchas veces no sabrán ellos cómo manejar la situación, o se escandalizarán por el caso, o se ofenderán por alguna situación que le conté, o cambiarán la percepción de tal o cual hermano de quien se está tratando el asunto, porque son jóvenes en la fe, son inexpertos, y entonces sutilmente, sin que ellos se den cuenta, comenzarán a ver diferente a aquel de quien se está hablando, o a aquella persona de quien se está hablando, ¿me explico? Y serán sutilmente tentados a tratarle diferente. Incluso podrán escandalizarse o podrán ofenderse. Por lo que se le hace más daño al joven en la fe al acudir a él por consejo y juicio que el bien que se puede obtener de él. Se le hace más daño al joven en la fe al acudir a él a pedir consejo y juicio que el bien que se puede obtener de él. Por lo que no se debe entonces inquietar a los más débiles innecesariamente. Si hay una persona que recién ha conocido al Señor y está en la iglesia, hermanos, no debemos inquietarle innecesariamente a ir a que nos ayude a juzgar situaciones. ¿Me explico? Esto incluso traerá mayores perjuicios. Por último, ¿quiénes son entonces los que a quienes se debe acudir? Noten que la pregunta del apóstol en el versículo 5 es una pregunta retórica. Dice, ¿será así que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? El apóstol no está esperando que le respondan los corintios. Esa es una pregunta retórica. Es claro, ¿cierto? Esta pregunta puede estar indicando dos cosas. Primero, que el apóstol está asegurando que efectivamente hay entre los hermanos alguien que por la gracia del Señor y su aplicación a la Escritura supere en sabiduría a los demás hermanos de la iglesia local. ¿Sí me explico? El apóstol está estableciendo que en efecto hay alguien. Lo segundo, parece ser que es una pregunta retórica para vergüenza del ministerio de la palabra y de la congregación. Es decir, que es como si el apóstol dijera a la iglesia, ¿será, hermanos, que no hay entre ustedes ninguno sabio que conozca la Escritura y que con la luz de ella pueda juzgar estos asuntos? ¿Alguien?
¿Habrá alguien en la iglesia que conozca la Escritura y que pueda juzgar esto? Como si les preguntara, ¿conocen a alguien en la iglesia que esté dedicado al estudio profundo de la Escritura que pudiera hacer esta labor de juzgar? ¿Conocen a alguien en la iglesia? Hermanos, sería una necedad decir, no, pues ¿quién? ¿Sabe? ¿Quién? Habría que ser muy despistado para no identificar y responder, pues los pastores. ¿Me explico? Y el apóstol les dice, ¿y entonces por qué quieren ir con los más inexpertos? ¿Acaso no hay nadie, no pueden identificar que haya quien haya alcanzado mayor sabiduría o entendimiento? Ah, pero es que aquella es mi amiga o es mi amigo. No, aquí no se trata de amistad. Es si me cae bien o disfruto conversar con esa persona. No es que si es un asunto de esto, se tiene que ir con quien el Señor ha dado más gracia y sabiduría. Asimismo, esa pregunta retórica tiene el objeto de despertar a los pastores de la iglesia que está llevando asuntos a los mundanos para que estos pastores hagan algo y sean ellos quienes tomen la autoridad para actuar en estas circunstancias. Muy probablemente los pastores de la iglesia de Corinto no habían enseñado todo el consejo de Dios en estas cosas a la iglesia, por lo que la iglesia entonces estaba yendo a los impíos a llevar sus casos. Pero lo que el apóstol está diciendo es que ahora ellos debían enseñarlo y practicarlo. Por lo que, hermanos, ¿osa alguno de vosotros teniendo algo contra otro ir a juicio ante los injustos y no delante de los santos? ¿Será así que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Acaso no ha dejado Dios su luz, su sabiduría y procedimientos también para tratar estos asuntos? Sí que lo dejó, sí que hay luz. Dios ha provisto en cada iglesia local esto. Así que acudamos a ello. Eso es lo que nos enseña el apóstol en esta parte. Oremos al Señor.